Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. La Iglesia Bautista El Dorado tiene el honor de presentar Palabras de Libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. Tenga su Biblia abierta en Mateo 8, versículo del 1 al 4. Mateo 8, del 1 al 4. Bueno, terminamos el Sermón del Monte. Fueron bastantes prédicas en torno al Sermón del Monte. Aquí dice que cuando descendió Jesús del monte, ¿de qué monte? El monte donde dio el sermón, le seguía mucha gente, mucha gente. De aquí en adelante, una vez termina el sermón, Cristo hace milagro tras milagro tras milagro, confirmando que lo que dijo de palabra, esa doctrina maravillosa, tiene poder y que Él tiene autoridad sobre las enfermedades, autoridad sobre los demonios, autoridad sobre los elementos naturales, cuando convierte el agua en vino, autoridad sobre las fuerzas naturales, cuando calma la tempestad, cuando camina sobre el mar, autoridad para multiplicar los panes y autoridad sobre la muerte, cuando resucita a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, a la niñita de 12 años. Él demuestra que tiene autoridad y que lo que dijo, estaba confirmado de que Él es el Verbo encarnado, el Hijo de Dios. Le seguía mucha gente. Y quiero decirte, en el ejemplo de hoy, que vamos a ver, limpiando la lepra, se llama este tema, que cuando uno quiere acercarse a Cristo, nadie lo puede impedir. Cuando uno quiere acercarse a Cristo. Miren, aquí dice en el verso 2 del capítulo 8, y he aquí vino un leproso y se postró ante él. Y he aquí, Mateo, Leví, pone y he aquí como algo sorprendente, inusual, inapropiado. ¿De dónde salió este leproso? Para poder ustedes entender este asunto, ¿no? Primero, que no es fácil acercarse a Cristo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? ¿Qué hizo Zaqueo para acercarse a Cristo? Se subió a un árbol sicómoro para poder tener visión de cerca de Cristo. ¿Se acuerdan de la mujer del flujo de sangre? Que estaba apretándose y empujando ahí, muchos empujones para acercarse a Cristo, y ella logró acercarse al Señor. No era fácil acercarse a Cristo. O Zaqueo hizo su esfuerzo, la mujer del flujo de sangre, pero un leproso, nadie quería estar cerca de un leproso, hermano, nadie. Eran asquerosos, era una gente sucia, eran malolientes. El leproso es un hombre que su ropa eran no ropa sino trapos pegados a la piel, supuraba, sus llagas siempre estaban abiertas. Cuando este leproso se le acerca al Señor y le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme, yo les aseguro que no le habló así, como estoy leyendo yo. Su voz tenía que ser ronca por las llagas de su garganta. Ayer estaba viendo por internet lepras y había un leproso con la boca abierta. Todas las llagas estaban inclusive dentro de la boca. Y normalmente la lepra come por todas partes. Así que cuando el leproso le dice al Señor, Señor, si quieres puedes limpiarme, habrá dicho, Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Porque ya los nervios estaban ya endurecidos. Cuando la lepra va avanzando, se van perdiendo los dedos, porque las extremidades, los nervios pierden sensibilidad. Ellos mismos deciden cortarse los dedos, no sienten dolor, los dedos de las manos, los dedos de los pies. Entonces, miren que dice, si tú quieres puedes limpiarme. No dice, si tú quieres puedes sanarme. ¿Por qué habla de limpiarme en vez de sanarme?
Porque lo peor de todo es la hediondez, la fetidez de estos hombres. Es una cosa muy difícil de enfrentar. Si uno busca, por ejemplo, en Números 5, 1 al 4, Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso. Un leproso no podía estar en medio de la gente, no podía tener contacto con amigos, ni con hijos, ni con nietos, ni con nadie, no podía congregarse en una sinagoga, no podía estar en un centro público. Así que cuando dice Mateo, aquí vino un leproso, tienen que estar bien sintonizados en lo que estamos hablando. Eso no es fácil. Si Zaqueo tuvo dificultades, si la mujer del flujo de sangre tuvo dificultades para acercarse al Señor, tienen que entender cómo llegó ese leproso allí. Si de acuerdo a la palabra debía que estar fuera del campamento. Ahí mismo en versículo 1 del capítulo 5 de Números: y a todos los que padecen flujo de semen, esto ya es una enfermedad venérea, y a todo contaminado con muerto. Por eso que el judío, hasta el día de hoy, se muere alguien en un accidente y es judío, nadie lo toca. No demoran mucho en enterrarlo. Que tocar es contaminarse con un muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis, fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. O sea que el contacto con un leproso era contaminante, contaminación para el pueblo. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. Así que cuando este leproso viene, ¿cómo sería? Los judíos que estaban ahí se abrieron como el mar rojo, ¿verdad? Tuvieron que abrirse de par en par, porque venía este zombie andando. Pues yo me imagino, para imaginarme, será como aquellas películas de los zombies. No pueden caminar bien, le faltan dedos, le faltan el brazo, está todo vendado, podrida, llaga. Se abrieron la gente como el mar rojo. Eran asquerosos, repudiados, como los actuales drogadictos, piedreros que vemos, los enfermos del SIDA en muchos casos, son los actuales leprosos modernos. De acuerdo a Levítico 13:45, vamos a identificarnos con el leproso, para que no tome la palabra de Dios muy livianamente, que es un evento único, de que este leproso haya llegado hasta el Señor. Levítico 13:45 dice: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado, pregonará: inmundo, inmundo. Él mismo tenía que, para acercarse al Señor, debió estar gritando: inmundo, inmundo, viene un inmundo, viene un inmundo. O sea, hay que entender esa situación de que el primer milagro que se hace bajando del Sermón del Monte es nada menos que un leproso. Nada menos que un leproso. Lo peor de lo peor. La gente marginada, la gente rechazada, la gente que no vale nada, la gente maloliente, contaminada por una infección que nunca se cura. Ellos llegan al momento que esta es una enfermedad tan difícil que ellos también no sienten ni el dolor, porque los nervios se están deteriorando. Entonces, ¿quiénes son los que se acercan al Señor? Yo me quedo maravillado del poder que tiene Cristo para sanar lo peor de lo peor. Si un leproso encontró sanidad y limpieza, no existe pecado que no pueda ser derribado, destruido por el Señor. Volvemos a nacer y salimos de nuestra infección. En segundo lugar, basta el toque de Cristo para que se limpien los males. Basta el toque de Cristo. Leamos el versículo 3 de Mateo 8. Dice: Jesús extendió la mano, y lo extraordinario que dice, y le tocó. Es inmundo estar cerca de un leproso. Inmundo es tocarlo. Jesús toca la infección, toca al inmundo.
para el judío no puede tocar un muerto, no puede tocar un leproso, no puede tocar una persona contaminada, pero Cristo lo toca, porque el toque de Él es sanidad. Él toca porque Él es vida. Él de ese putrefacto cuerpo, Él da vida. Y Cristo dijo, quiero ser limpio, quiero. Qué hermoso que el consuelo del Señor. Este muerto en vida recibió la compasión de Cristo. Cristo no solamente vino a traer una bella doctrina, sino a involucrarse con el sufrimiento nuestro. Él vino a involucrarse con el miserable, con los que no tienen esperanza. Cuando yo me encuentro con personas que son un tiro al aire, que no valen nada, esos son los mejores candidatos para la liberación del Señor. Por eso yo me quedo maravillado en las cárceles panameñas, las conversiones que hay, el efecto que tiene un ministerio radial, por ejemplo. Gente que eran asalto a mano armada, muertes. De repente estos hombres ahora tienen una Biblia dentro de la misma cárcel. Y le dicen varón de Dios. Y le dicen siervo de Dios. Y los respetan cuando hablan la palabra dentro de esas cárceles. Eran ex leprosos que no valían nada, desechados por el mundo. Pero allá adentro tienen una autoridad de Dios. Y eso es lo que hace el Señor. Eso no lo hace la escuela, no lo hace la cárcel, no lo hace la universidad, no lo hace ni los padres pueden hacer. Llega un momento en que se pierden control sobre ellos. Solamente el poder de Jesucristo puede hacer eso. Lo imposible. Ni siquiera los molesta porque también tienen un récord, ¿no? Tienen un récord, pero de repente ya ellos se paran dentro de las cárceles cuando hay problemas. Ellos tienen más efecto y más influencia dentro de la cárcel que los mismos custodios. Yo he conocido muchas historias y testimonios y anécdotas del poder de Dios sobre la gente que no vale nada. Y me recuerda lo que dice 1 Corintios 1, 27 al 31. 1 Corintios, dice el apóstol Pablo, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Quién es un necio? Aquel que se mantiene en su propio error. Aquel que no hay manera de enderezarlo porque ya es un árbol que creció torcido. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo, ¿qué es lo débil? La gente más pecaminosa. Los que tienen debilidad en muchas áreas de su cuerpo, de su vida, de su temperamento, de sus emociones. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, ¿qué es lo vil? Lo peor de lo peor. Y lo menospreciado del mundo, lo que no valía, escogió Dios. Y lo que no es, o sea, los dognadies, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El verso 31 dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. La gloria sea para el Señor. El único que tiene poder de romper todo el pasado, toda la maldad que hay. Y me quedo viendo a David, David cuando estaba huyendo de Saúl, huyendo entre las cuevas, las montañas, escondido como un forajido. ¿Quiénes se le pegaron a David? Los forajidos, los bandoleros, los endeudados, todos los que tenían moratoria y mora por todos lados, que estaban en la ACP. Ahí esos fueron los que David, los que no valía nada. Y de repente se convirtieron los 300 hombres de David, los soldados, porque el Señor hace ese milagro maravilloso de curar la lepra de la maldad que traemos. Lo incurable lo cura, lo incurable. Yo a veces pienso que la iglesia de Cristo es como aquella legión francesa que cuando se reclutaban en la legión francesa allá en el África, reclutaban, no le tenían que llevar ni récord policivo ni nada. No le interesaba tu pasado, pero cuando entraban a la legión francesa, los convertían en soldados.
Cristo hace eso, la maravilla de convertir lo que no es en algo que tiene valor. Y por eso me impresiona ver los cambios. Y hay gente que, una vez me dice una hermana, pastor, mire que yo trabajo en tal lugar y resulta que aquí vino a la iglesia un compañero de trabajo mío. Y me ha dicho, ¿y tú estás aquí? Como si fuera Satanás, oye. ¿Cómo es posible que tú estés aquí? O sea, eso pasa. Por eso que no me asusta el testimonio que puedan traer hermanos, porque el que hace el cambio es Cristo. Por eso que la iglesia debe buscar al perdido. Cero corrupción, cero delincuencia, eso es imposible. Eso tiene que haber un cambio del corazón. ¿Cómo podemos hacer que el gato no case ratones? ¿Cómo podemos hacer que la naturaleza cambie si no tiene que cambiar en algo diferente? Y solamente el Señor hace el cambio naciendo de nuevo. El que cree en Cristo dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Por eso en la iglesia no podemos vivir en un egoísmo consumista, encerrados en el tipo de vida moderna que es rodearnos de un montón de deleites y olvidarnos del mundo cuando estamos llamados a buscar a los leprosos, a la gente que no vale nada. Alguien me habló a mí de Cristo. Estoy agradecido eternamente por eso. Y alguien nos habló a cada uno de nosotros los que están sentados aquí. Y si nosotros estamos haciendo, como vamos ahora para la región Guaymí, o una semana ya, en la iglesia tenemos otro grupo que va 3 veces y 4 veces al año a San Blas, a atender a una misión que tenemos allá. Y también nuestro hermano Héctor Cruz en la línea de Cerro Batea, en un área peligrosísima. Está nuestro hermano Soto, involucrado allá. Y nuestro hermano Marcos Bobadilla, que ahora tenemos una nieta, que es una misión que está en Las Valdesas. Está involucrado buscando al perdido. Y eso es lo que hace un país diferente. Un país diferente, no existe ningún gobierno mesiánico que va a resolver las cosas. Cada uno es liberado de su propia cautividad a través del poder del Señor. ¿Qué dice Mateo 6:33? Mateo 6:33. Mas buscad, ¿qué hay que buscar primero? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que se mata a la gente? ¿Qué comeré? ¿Qué beberé? ¿Cómo pagaré las cuentas? ¿Cómo se pagará la hipoteca? Pero ¿qué dice el Señor? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y uno puede ver en la iglesia que hay gente que ha venido desesperada, con todo el rompecabezas de su vida desordenado, ninguna ficha encaja, y el Señor como ha ido poniendo las cosas en orden, y las cosas que vuelve loco a la gente, ya no es problema para nosotros. Hay soltura, hay solvencia, hay mejoramiento, hay orden. ¿Por qué? Porque primero se busca el reino de Dios, y todas las demás cosas se van, ¿qué? Añadiendo. Y si nosotros estamos involucrados en buscar al leproso perdido, en buscar a los que están oprimidos en su pecado, no importa la condición social, si queremos desatar el yugo de esclavitud que tiene el mundo, siempre va a haber recursos de Dios para poder hacerlo. Siempre va a venir el financiamiento inusitado, inesperado del Señor para que hagamos nuestra obra. No va a haber miseria en cuanto a eso. No lo va a haber. En tercer lugar, Cristo es modelo de obediencia. Cristo es modelo de obediencia. Vamos a ver el verso 4. Dice, entonces Jesús le dijo, mira, pero aquí hay que advertir ya adelante, cuando dice Cristo, quiero ser limpio, ¿qué dice la Biblia? Y al instante, siempre pasa lo mismo, al instante la lepra desapareció. La lepra desapareció, al instante. Igual, el paralítico de 38 años que no caminaba, al instante caminó. O sea que
cuando viene el Señor a nuestra vida, inmediatamente desaparece el azote que nos agobia. Al instante su lepra desapareció. Es el poder del cielo. Entre más oscura es nuestra situación, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Cada vez que tengo un problema personal, si me quedo mirando el problema, se convierte en un Goliat. Entonces me quedo viendo lo gigante del problema. Pero cuando me enfoco en mi Señor y opto por orar, y opto por entregarle mi vida a Él, y actúo conforme a esa fuerza, el Goliat desaparece. ¿Por qué? Porque siempre tengo que optar por eso. Decía el viernes decía que la presa fácil, ¿cuál es? La débil. Los halcones, las águilas, los gallinazos se comen los pajaritos que están con el ala chueca, que tienen una pata coja. Los débiles mueren primero. Y es la ley de Darwin. Darwin, que habla de que venimos del mono. Sin embargo, han pasado siglos y el mono tití sigue siendo mono tití. No ha cambiado en lo absoluto. Pero algo que yo estoy de acuerdo con Darwin en algo, dice que el sistema es que los fuertes devoran a los débiles y los más poderosos, los más dotados, vencen a la especie más debilitada. Estoy de acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque si no estamos revestidos de Cristo, el diablo nos acaba. La fortaleza de nosotros está en el Señor, no en nosotros. Nosotros sin Cristo estamos débiles, somos frágiles, somos, en verdad, nuestra vida dice que somos vasos frágiles, llevando un gran tesoro dentro de nosotros, que es la palabra de Dios, y es el Espíritu Santo. Pero si no nos revestimos del poder, estamos débiles. Débiles. Este leproso optó por buscar a Cristo y la lepra desapareció al instante. Y decía en tercer lugar que Cristo es un modelo de obediencia, porque en el versículo 4 dice, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie. ¿Qué no debe decir? Que su lepra desapareció, sino ve, muéstrate al sacerdote de acuerdo a la ley y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. El testimonio de la sanidad del leproso tenía que darse dentro de la estructura de la ley, que era la ofrenda al sacerdote. Tenía que presentar ofrenda de sacrificio, dando testimonio de lo que Dios había hecho por él. Nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, no tenemos que ir al templo para presentar una ofrenda de pajaritos o de bueyes. Ya no estamos haciendo eso, porque ahora nuestro templo nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora la ofrenda de sacrificio, ¿quién es? Cristo la dio. Ya no existe sacerdote, porque el sumo sacerdote nuestro es Jesucristo. Ahora, pero antes de que Cristo muriera y resucitara, Él se sometió a lo que estaba vigente, que era ¿qué? La ley. La ley. Sométete. Lo que indica que Él es un modelo de obediencia. Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia es fundamental en nuestra vida. Es imperante de que el Señor es un modelo de obediencia. Quería decir eso solamente en este punto final. Vamos a leer Romanos 3:31. Romanos 3:31. Dice la Escritura, luego, ¿por la fe invalidamos la ley? ¿La fe en Cristo quiere decir que invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley, porque Cristo cumplió la ley por nosotros. Cristo, cuando dijo consumado es, Él cumplió la ley hasta el final. Así que no es que estamos desobedientes a la ley, estamos en Cristo, la ley de la gracia. Ahora, de esta enseñanza del leproso, ¿qué podemos aplicar?
cuando hablo de aplicar es que podemos llevar a nuestra vida personal. Hay gente en esta tierra que no son leprosos físicos, pero son considerados leprosos porque nadie quiere saber de ellos. Si ustedes se acuerdan bien de Zaqueo, Zaqueo que era de baja estatura, Zaqueo le tapaban la entrada, la multitud no querían que se asomara para que viera a Cristo. ¿Por qué le hacían eso a Zaqueo? Que Zaqueo era un hombre de mal vivir, era un hombre aprovechado, corrupto, se aprovechaba de la recolección de los impuestos. Hay mucha gente así que nadie quiere saber. Zaqueos. El apóstol Pablo fue perseguidor de la iglesia. El apóstol Pablo fue calumniador, injuriador y blasfemo. Vamos a leer lo que el testimonio de Pablo en 1 Timoteo 1:13. 1 Timoteo 1:13. Habiendo yo sido antes, ¿qué? Blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Cómo era Pablo antes de conocer a Cristo? Un leproso, blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. El que debía estar descalificado, el que por medio de él mucha gente murió. Muchos fueron arrestados y condenados a muerte por el influjo del apóstol Pablo, que perseguía el camino de Dios. Él dice, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia. ¿Y lo hice qué? En incredulidad. Mucha gente es mala hoy porque es ignorante e incrédula. Mucha gente hoy es mala por eso, por ignorante y por incrédulo. Ahora que mi mamá hace tiempo le dieron un pergamino en el pueblo reconociendo su labor como docente y poetisa y todo eso. Estaba ahí, le hicieron un homenaje y salimos. Y había un señor como de unos 80 años. Oiga, qué bien se ve usted, hombre. Le digo yo, muy bien. Yo era tomador, yo fumaba cigarrillo. Ahora no. Mira, ya estoy cuidándome bien. Ahora, yo no tengo que meterme una religión para dejar de fumar y de tomar trago. Tengo mi problema de las mujeres. Mujeres a 80 años. Digo, todavía tengo problemas con las mujeres, pero yo no entiendo cómo la gente se cambia de religión para dejar el trago. Digo, qué ignorante, crédulo es la gente. O sea, nosotros vamos a Cristo como alcohólicos anónimos, pues, a dejar el trago. Lo que indica la ignorancia, la incredulidad de la gente, de que piensan que él se metió a la religión porque el pobre estaba viviendo tan enviciado que necesitó meterse a la religión. Y usa la palabra meterse, como meterse a un club o meterse a una cosa rara, pues. ¿Y qué dijo Pablo? Yo perseguí a la iglesia porque yo era un ignorante, incrédulo. Y cuando tú sientas un rechazo de la gente por tu fe, no le digas, oye, impío te espera el infierno. No le digas así. Simplemente es ignorante, incrédulo, es por falta, pero Dios es misericordioso para con ellos también. Y no podemos cerrar la puerta de compartir la fe, porque la lepra, cuando un hombre está metido en el pecado, la misma lepra de su pecado le hace ser insensible. Ya su carne se vuelve dura, una carne endurecida, no tiene problemas con lo que, inclusive me acuerdo bien en los tiempos de mi trabajo, cuando los fines de semana los varones se ponían a conversar entre ellos de las bandideces que hicieron el fin de semana, e inclusive toda la intimidad que había entre secretaria y jefe y todo, y todos contando y las hazañas y las fechorías que hacían, normal. Y de repente yo llegaba y se quedaban callados y dije, hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Fernández? ¿Qué hay? Como diciendo, pero ¿por qué no sigue hablando? Bueno, no, porque yo soy monjita o qué. No, tú te vas metiendo dentro de la lepra y llega el momento que el leproso no siente que pierde el dedo, que pierde el brazo, que pierde, porque se va poniendo cada vez más insensible.
más malo. Y a medida que pasan los años, más malo se vuelve. Peor se vuelve. La lepra en la Biblia es símbolo de pecado. La lepra es un emblema de lo que significa el pecado. Por eso que no me gusta que hablemos del pecado como algo sencillo, algo que no tiene valor. Tú mientes, bueno, yo miento, pero todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Yo digo, traigo una incapacidad médica y nunca tuve enfermo. De repente estoy andando con una muchacha, pero todo el mundo lo hace. Y el pecado se vuelve como algo liviano, hasta como una gracia. Pero tú te pones a ver la consecuencia del pecado y es algo serio. Tú dirás, la lepra es consecuencia de la rebelión. La lepra es un símbolo del alejamiento de Dios. La lepra, ¿cómo ve Dios al pecador cuando está metido en su pecado? Vamos a ver, dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Se dice que esta mujer era una mujer de tez negra, de raza negra. Miren, ¿cuál es el problema? Que había siempre un problema, siempre ha habido problemas raciales. Moisés válidamente escoge a su esposa, tiene todo el derecho, y entonces objetaron a la mujer que escogió. ¿Quién? Sus propios hermanos, María y Aarón, sus compañeros de lucha. María, la que lo rescató de las aguas del río Nilo. Y dice la Escritura, y dijeron, mire cómo comienza. Uno puede decir, qué malo tuvo esto. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? Así que él es el único iluminado. ¿No ha hablado también por nosotros? Si nosotros somos del cuerpo del liderazgo. Y lo oyó Jehová. Ahora uno dirá, pero esto no es tan fuerte, esto no está tan malo, esto no es algo que debe ser tan duro. Yo hablar mal del pastor o hablar mal o desacreditar a otro, no le veo peso. Estamos en una democracia, tenemos libre expresión, pero no es, lo que quiero destacar es que no es liviano ningún pecado. La Escritura dice, el verso 3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés es el ejemplo de mansedumbre, no de menso, sino de manso. Manso que es obediente, dócil. Dice el verso 4, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso en la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Así que aquel que dice que por sueño, que Dios me habló en sueño, me habló en visión, mejor es hablar cara a cara con Dios. Y uno puede hablar cara a cara con Dios a través de la Biblia. Y dice, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba ¿cómo? Leprosa. ¿Cómo vio Dios a María por su pecado? Leprosa. Le manifestó cómo lo miraba a él a ella. ¿Cómo ve Dios al hombre caído? Leproso. Leproso. Dice leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Locamente hemos actuado. No quede ella ahora como el que nace muerto, porque eso es lo que es un leproso, un muerto andante, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues, miren esto,
Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? ¿Y saben qué hacía un judío? Si una hija le hacía un mal y se portaba de una manera indigna, ¡puf!, la escupía. ¿Cómo sentía Dios? Que estaban ellos pecando, escupirle el rostro. Nosotros, si tuviéramos más temor de Dios, consideráramos no el pecado como, ay Señor, perdóname por mi maldad, perdóname. Digo, el pecado ofende el corazón de Dios. Cuando dice la Biblia que el Espíritu Santo se contrista por nuestro pecado, estamos ofendiéndolo a Él. Y le pedimos perdón no por moralidad, no por testimonio, sino porque el pecado lo ofende a Él. Y Él quisiera escupirlo. Y el padre escupía el rostro de la hija y no le hablaba por 7 días. Entonces ella dice, bueno, sácanla 7 días del campamento. Verso, no se avergonzaría por 7 días, será echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió a Serot y acamparon en el desierto de Parán. Y lo que quiero destacar es que la lepra era una manifestación visible de cómo Dios ve el pecado nuestro. Se ve feo. ¿Cómo le llama? ¿Cómo dice la Biblia? Llama al anticristo la Biblia, la bestia. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve Dios al diablo o al anticristo, la personificación del diablo durante la gran tribulación? Como una bestia. ¿Cómo lo ve el hombre? ¿Cómo va a ver el hombre al anticristo? Como un hombre dotado, con carisma, con una elegancia, con un porte, con una personalidad, un hombre influyente, con un poder de labia. Así va a ver el hombre al diablo y lo va a aplaudir, se va a maravillar. Pero ¿cómo lo ve Dios? Como una bestia, como una bestia. Si tú eres cristiano, tú tienes que considerar que cuando pecamos y estamos ofendiendo a Dios, hay una parte leprosa en nosotros que se llama la naturaleza pecaminosa. Cuando Moisés fue comisionado por Dios a ir a los hijos de Israel y preguntó, Señor, dame cómo hago para que ellos me crean, tira la vara y se convirtió en culebra, y después mete tu mano en el seno y sácala y se convirtió ¿qué? En lepra. Vuélvela a meter y se limpia. ¿Qué quiere decir? Nosotros aún bregamos con un área leprosa en nosotros, pero que tenemos que considerar, Señor, límpiame. Dice 1 Juan 1:8 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces no es porque yo le pido perdón a Dios. Hay que entender que Cristo vino precisamente por eso. Vino a morir por nuestros pecados. La razón de ser del Señor es venir a este mundo a morir por el pecado. Entonces no es algo liviano, no es light, no es superficial, es algo que ofende al Señor. Y yo lo digo porque desde este púlpito yo soy responsable delante de Dios de poder transmitir al rebaño, a mi grey, la necesidad de que mantengamos un cuerpo limpio, un templo de Dios limpio. La mentira no es mala. ¿Y cómo se conoce a Satanás? Como el padre de la mentira. En la lepra, hermanos, la lepra del pecado va creando ¿qué? Endurecimiento. Endurecimiento. Vamos a buscar Hebreos 3, 12, 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cuando uno está en pecado y no pide perdón y no se arrepiente, ¿qué produce? Endurecimiento. ¿Qué pasó con la lepra? Iba endureciendo el cuerpo. Saquemos la lepra de nosotros. Yo le pido a Dios todos los días, Señor, ayúdame a ser mejor. Tú sabes bien, el día a día, yo soy hombre igual que ustedes y todos estamos sujetos a tentación. El día a día estamos
expuestos a que en la casa cualquier cosa se forma un problema, o en el trabajo. Y tenemos que pedirle a Dios: Señor, ayúdame a vencer, que no me endurezca por el engaño del pecado, que no me endurezca. ¿Saben David? El rey David, en el ocio de su casa, paseándose en el terrado, el ejército peleando, no había problemas, no había enemigos, estaba consolidado el reino. David se asoma y ve a aquella mujer y quedó fascinado con ella y la mandó a traer. Era el rey. Se acostó con ella y quedó encinta. Y detrás de esto vinieron consecuencias. Y David, ¿qué planeó? No pudo lograr que Urías se acostara con su esposa, lo mandó a matar. ¿Y qué pasó? Él se olvidó del pecado. Él quedó endurecido. Él llegó el momento en que él se le olvidó totalmente lo que hizo. Hasta que en 2 de Samuel, vamos a leer 2 de Samuel 12, 7 al 10. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre que se comió la corderita, como Natán ilustró a David un caso ficticio para que él viviera su pecado, lo identificara. Dice: tú eres aquel hombre, tú eres aquel leproso. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di de la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si fuera poco te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Entonces, estamos expuestos a la lepra. Estamos expuestos a que si no pedimos perdón, no nos limpiamos, el engaño del pecado nos hace duros. Si estamos en pecado, pidámosle a Dios para que con el paso del tiempo nos cauterizamos la conciencia, dice el apóstol Pablo. Nos volvemos insensibles. Estamos como la mujer adúltera de Proverbios, que dice que la mujer adúltera engaña a su marido, nada más simplemente se pinta el labio y dice: no he hecho nada. Dice: yo no he hecho nada. Y se liberó. Increíble. Por dureza de corazón. El pecado es lepra a los ojos de Dios. Y el último texto que voy a leer, Isaías 1, 2, 6. Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Rebelión. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida. ¿Cómo ve el pecado de Dios de Israel? Herida, hinchazón y podrida llaga, leproso. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces, tomemos en serio que cuando ofendemos a Dios y no pedimos perdón, nos vamos poniendo duros de corazón, gente insensible que no tiene capacidad de arrepentimiento. Y cuando participamos de la cena del Señor, presentamos el cuerpo de Cristo y la sangre representada en el jugo de la vid, y que estamos rememorando lo que Él hizo por nosotros, tenemos que decir: Dios mío, Señor, ¿cómo puedo participar de una cena si yo te he ofendido y todavía estoy viviendo engaño? Si pides perdón y te hincas como el leproso, dice: perfecto. Pero si todavía vas a continuar en tu maldad, no participes. Siempre el Señor
es abierto para recibir el arrepentimiento. Siempre. Queridos hermanos, esta representación del leproso de este Mateo es una introducción a de cómo el Señor ve el pecado, pero el Señor nos limpió. El día que vino a Cristo, estaba hablando con un hermano que me decía, bueno, cada vez que oro se me presentan imágenes del pasado y cosas, es normal. Es normal, si estamos caminando en la fe, estamos dejando el viejo hombre, va a haber reminiscencias y cosas que vienen, pero tú eres limpio por la sangre de Jesús. Somos limpios, Él murió por nosotros, el Cordero que dio su vida por nosotros. Si en este día, ¿cómo estás? Si hay pecado en ti o te has mantenido en él, pide perdón, pide perdón. La Iglesia Bautista El Dorado ha presentado Palabras de Libertad. Recuerde lo que dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Le invitamos a escuchar nuestro próximo programa a esta misma hora y por esta misma emisora.